Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas conversaciones que hemos desarrollado durante todo el año con distintas personalidades, líderes en los distintos ámbitos de la vida, de la cultura. Y hoy día vamos a conversar con una persona que vive bastante lejos para los parámetros de alguien de la región metropolitana, para qué decir de alguien que pueda vivir en la región de Magallanes, Aysén, pero que desde una pequeña comunidad, desde una pequeña, eh, no una pequeña, una gran comuna, pero con pocos habitantes, por lo duro de la vida que se desarrolla en esa zona, ha hecho noticia, tanto su alcalde como la comuna, por distintos factores, tanto por temas de migración, por temas de pandemia, por temas electorales, ha estado en el centro de la noticia y esperamos que estar en el centro de la noticia solo sea para bien de su comuna, una comuna por aislamiento que no cuenta con todos los beneficios que podemos contar muchos de nosotros en el día a día, donde se hace patria de verdad, donde se iza el pabellón nacional en zonas extremas para marcar también una presencia de nuestra institucionalidad. Y estoy hablando del alcalde Javier García Choque, alcalde de Colchane, a cual me tocó conocer hace un par de años atrás, donde pudimos conversar de parte de lo que es hacer patria en una comuna del altiplano. Estimado alcalde, Javier García Choque, muchas gracias por conversar con nosotros y poder contarnos un poco más de cuál es la realidad, la vida en la comuna de Colchane. Buenos días, José Antonio. Gracias por la invitación. Y por cierto, para nosotros es siempre un honor poder compartir nuestra realidad, nuestra experiencia, sobre todo mostrar a nuestra comuna, a, a través de los medios de comunicación, a Chile y al mundo, puesto que no hemos tenido la misma oportunidad de otras comunas de poder ser conocidos y al menos promocionar nuestra cultura y también, por cierto, nuestros atractivos lugares turísticos con la que contamos. Fronteriza con Bolivia. Nuestra población oscila de aproximadamente 4.000 habitantes, de las cuales, de acuerdo al último censo, 1.600 son las personas que viven de manera estable en nuestra comuna, y la diferencia corresponde a una población flotante, quiere decir que es una población que vive los días de semana en las ciudades como Alto Hospicio, Iquique, Calama principalmente, y Arica, y un menor porcentaje en otras ciudades del sur de Chile. Por tanto, ellos no pierden o no han perdido jamás el vínculo con sus comunidades, toda vez que participan en sus comunidades semanalmente y en las fiestas, por ejemplo, patronales, religiosas, y ejercen su derecho a voto en la comuna de Colchane. Bueno, a diferencia de otras localidades, se podría decir que ha ido aumentando la presencia de ciudadanos en Colchane y que quizás dentro de su gestión esto también se ha ido revirtiendo con un ejemplo muy personal que es el suyo, que se educa en sus primeros años en la enseñanza básica en Colchane, después por temas de aislamiento tiene que desplazarse a otras ciudades a su educación media, educación superior, pero usted vuelve a Colchane. Y eso es algo que al parecer también es atractivo para otras personas jóvenes que comienzan a decir, bueno, aquí sí hay oportunidades para desarrollarse porque hay una gestión que está abriendo los espacios. ¿Cómo fue el proceso que le tocó vivir a usted? Usted me relataba que vivió su primera infancia en Camiña, lugar que también, gracias a Dios, pude conocer. La misma oportunidad que fui a Colchane, pude estar también en Camiña. Después usted me relata que vuelve a Colchane, después tiene que emigrar por temas de estudio y después regresa a su pueblo natal. Bueno, el Aymara tiene como característica propia el desplazamiento constante a través de los pisos ecológicos, como es el altiplano, la precordillera y la costa, y así ancestralmente la población, digamos, intercambiaba sus productos
para poder vivir y suplirse de insumos básicos. En el caso personal, claro, por cierto que para nosotros en esa oportunidad era forzoso emigrar del altiplano, toda vez que no contábamos en ese tiempo con liceo técnico o liceo de enseñanza media. Por tanto, las familias se vieron obligadas a emigrar a las ciudades. Y bueno, como bien le decía, nosotros no perdemos ese vínculo, el cariño que le tenemos a nuestra tierra, una comuna rica en cultura, y que por cierto jamás dejamos pertenecer a ella, y siempre ejerciendo nuestra participación en las fiestas patronales, también en las reuniones comunitarias, las faenas comunitarias, las instituciones ancestrales que aún se practican, como es el AINI, por ejemplo, es una institución de ayuda, de apoyo económico entre las familias. Entonces, para nosotros siempre mantener ese vínculo, ese arraigo con nuestra tierra es primordial, es parte de nuestra esencia. Y eso me ha llevado a regresar aquí a Colchane, participando en política. Siempre creí que de alguna manera, para proteger nuestros intereses, nosotros debemos también aprender digamos, de la realidad chilena, y eso nos llevó a muchos jóvenes o a muchas personas ya de mi edad a emigrar a las ciudades como Santiago, Iquique, Arica, para educarnos y así poder también aportar con un granito de arena a nuestras familias, que constantemente en estas últimas décadas han sufrido atropellos de empresas mineras, sobre todo de abusos también de grandes compañías que, aprovechándose de muchas veces del desconocimiento o la falta, digamos, de información de las comunidades, se han apropiado de espacios, o bien las negociaciones que se han realizado no han ido en directo beneficio de los mismos pobladores. Recordemos que hay muchas comunidades en el norte de Chile que prácticamente están despobladas y también contaminadas producto de estas empresas. Entonces, esas realidades nos ha llevado a educarnos y, por supuesto, también a aportar de alguna manera digamos, en la política chilena. Y así el año 2012 participé como candidato a alcalde por la comuna de Colchane, logrando la tercera mayoría. Luego el año 2013 fui candidato a consejero regional por la provincia de Altamarugal, logrando una muy buena votación. Fui el segundo candidato más votado de la provincia de Altamarugal, de 17 participantes. Sin embargo, no fui electo por un tema electoral. Y así en el año 2016 ya logré, digamos, el sillón municipal en el Altiplano, ya, en el cual estoy actualmente ejerciendo, y para mí ha sido una experiencia muy fructífera, y hemos sabido trabajar, digamos, siempre poniendo por delante nuestra cultura, nuestros intereses, más allá de, digamos, ideologías políticas. Usted muy bien sabe, yo he recibido a autoridades de todos los partidos políticos, sin distinción alguna, y creo que es la forma de trabajar nuestra que como aymaras nos diferencia. No hemos recibido presiones de partidos políticos. Nosotros en el último plebiscito hemos visto directamente cómo la gente, la ciudadanía colchanina ha ejercido su derecho a voto de forma libre, de forma bien informada, con responsabilidad. Ya nosotros tenemos en la comunidad, en la comuna, muchas comunidades indígenas que cada vez que nos vemos enfrentados a ciertas elecciones, sean municipales, de diputados o de presidente, las comunidades se reúnen y analizan en profundidad, donde los miembros aportan, por ejemplo, los adultos mayores con la experiencia vivida en las últimas décadas, considerando que la cultura aymara no posee escrituración, por tanto, todos los conocimientos, la información se transmite de generación en generación a los más jóvenes, y así viceversa los jóvenes aportan con ideas o conocimientos sobre legislación nacional, sobre, por ejemplo, la contingencia política, pero también es importante destacar que en esta oportunidad se dio a la luz pública el desconocimiento del pueblo chileno hacia nuestra cultura y especialmente a nuestra comuna. Bueno, es muy cierto, y eso también ha provocado
algunas reacciones destempladas de muchos que dicen respetar la independencia, la democracia, pero que no aceptan cuando comunidades toman una decisión poco entendible para otros. Y ahí quiero entrar en el tema de la comunidad, porque usted nos mencionó todo lo que es el AINI, que es esta situación que se conoce poco, y quizá usted nos podría explicar un poquito más, pero también el respeto hacia los mayores, hacia aquellas personas que tienen más experiencia en la vida. Como usted decía, la cultura no pasaba por la escrituración, sino que por la transmisión de los conocimientos. ¿Cómo es la vida en comunidad? Porque también hemos visto que ustedes trabajan mucho en base a la libertad, a la independencia, son personas muy esforzadas que trabajan, se esfuerzan para sacar adelante su familia, pero ahí también hay todo un trabajo. Sí, un problema de conexión. Hay un problema de conectividad, parece, pero ahí volvimos. Pero ustedes también hacen todo un trabajo, si bien es comunitario, también familiar, y han logrado integrar todo lo bueno de una economía que se basa en principios de libertad con temas comunitarios. ¿Cómo ha Por supuesto. sido esa relación entre la economía basada en la libertad y la colaboración de la comunidad? Bueno, la comuna de Colchane en la década de los 70 aproximadamente empieza a, digamos, incorporarse a este sistema de libre mercado, bueno, gracias también a una pareja de antropólogos que llega a la comuna, quienes apoyan primero a los artesanos a exportar artesanía, y así con la llegada también de la zona franca considerando la zona limítrofe, que también es una ventaja comparativa, las familias empiezan a realizar ciertas actividades de emprendimiento en diferentes áreas, sobre todo en el transporte y también en el comercio de productos agrícolas, ganaderos, y así, bueno, se logra compatibilizar estas dos, digamos, riquezas. Una, la cultural, que son instituciones, digamos, propias, aymaras, como es el AINI y las faenas comunitarias, la cual hoy día se sigue manteniendo, se sigue realizando en las ciudades, y que son muy desconocidas para muchos. De hecho, hace día hablaba con algunos académicos de la Universidad de Arturo Prat, quienes, bueno, preguntaban sobre aquello, y yo les decía que no existe mucho material sobre investigación respecto de la evolución del pueblo aymara en estos últimos 30 años, toda vez que todos digamos, los estudios actuales son realizados sobre los mismos estudios, entonces hay muy poca investigación al respecto, y podríamos decir que el aymara se ha incorporado bien, de buena manera, en este sistema social de mercado ofrecido por el Estado chileno, el cual ha permitido que hoy día más del 80% de nuestra población trabaja de manera independiente, ¿ya? Desde un pequeño negocio de emprendimiento, microempresarios, y tenemos afortunadamente personas con mucha, digamos, que le ha ido muy bien, que ha logrado digamos, bienes para su familia, y eso, por cierto, nos pone muy alegres. Por otro lado, el 99,9% de las tierras pertenecen a las familias y también a las comunidades. Esto gracias a nuestros antepasados, quienes se preocuparon siempre de regularizar y digamos, de contar con todos los títulos de dominio correspondientes, situación que nos lleva a diferenciar de nuestros hermanos mapuche en el sur, quienes tienen, digamos, conflictos de tierras con el Estado, ¿ya? Entonces son, digamos, intereses diferentes, los cuales hoy, en esta oportunidad, en este plebiscito, por cierto, que primó la protección de ciertos principios que esta Constitución garantizaba, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a ejercer una actividad libre, una actividad económica libre, y que, por cierto, pesó hoy día sobre, digamos, un proceso constituyente que trae mucha incertidumbre a nuestra comunidad, y que, por cierto, nada aseguraba, conociendo y teniendo la experiencia de la legislatura, de los legisladores chilenos, y que, por cierto, no han sido capaces en estos 30 años de reconocer siquiera
constitucionalmente a los pueblos originarios, estando en gobiernos de izquierda y contando también con gobiernos de derecha. Y sin embargo, podría nuestra gente, nuestra comunidad confiar en un proceso difuso, en un proceso que trae cierta incertidumbre, y mal podríamos pensar en una constitución que mantenga, digamos, el derecho, por ejemplo, a la propiedad privada. Entonces son factores que en esta oportunidad influyó, y otras también, y que por cierto debiese ser respetado, contrariamente sea, digamos, a la opinión o a la decisión mayoritaria del pueblo chileno. Ahora, en relación a lo que decía usted, respecto a la discriminación, por cierto que hemos sufrido bastante discriminación partiendo por mi persona, en esta oportunidad, puesto que, bueno, yo creo que el chileno promedio cree que solamente las comunas ricas, como Lo Barnechea, Las Condes, u otras, digamos, apoyaban mantener esta constitución. Pero nosotros tenemos otros factores que nos ha llevado, creo, nos ha ayudado a sacar adelante nuestra familia, y que es el esfuerzo, el trabajo, y también las condiciones con las que contamos, o las condiciones con las que nosotros crecimos, nos ha ayudado de alguna manera a salir adelante. Y eso no es fácil lograrlo, y tampoco creo que es responsable poner en riesgo una estabilidad que se ha logrado por muchos años en un proceso más bien difuso. Y bueno, el tiempo dará la razón. Estamos viendo hoy día en los medios de comunicación una discusión sobre los escaños reservados que nos trae mucha incertidumbre. Tampoco nos garantiza hoy día una real participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, creemos que somos nosotros que debemos estar presentes en ese proceso, tener representantes que sean capaces de llevar nuestra voz y luchar por nuestros intereses, y no dejarnos llevar por ideologías políticas, por influencias de medios de comunicación, que por cierto, afortunadamente nosotros vemos canales de todos los países, porque no tenemos la posibilidad de ver solamente canales chilenos, no tenemos ninguna radio informativa nacional, toda vez que debemos escuchar radios de todos los países, que son, digamos, los que llegan aquí. Entonces, son factores que influyen en la toma de decisiones, y que, por cierto, a pesar de que el prejuicio del chileno promedio, digamos, chileno medio, es que Colchane es una comuna o una comunidad desinformada. Ellos creen que es una comunidad que no se le informó respecto de este proceso que eventualmente, o de una nueva constitución que eventualmente trae mayor garantías a los pueblos indígenas. Y eso, obviamente, para nosotros eso es una incertidumbre que todavía lo vamos a tener por años, hasta contar con una nueva constitución que realmente traiga esos beneficios. Y en el aspecto familiar y comunitario, ¿cómo se maneja el tema de la comunidad, por un lado, el tema de la familia? Si nos pudiera explicar también esto del AINI, que a mí me ha llamado la atención, que no es algo común, pero es que es algo que ayuda mucho a aquellas parejas que están dando sus primeros pasos de vida común. ¿Cómo es el equilibrio entre la comunidad, la familia, y si nos pudiera explicar un poquito más esto del AINI? Bueno, el AINI es una institución muy, digamos, propia de la cultura aymara. Se refiere, en términos básicos, a una conducta comunitaria de apoyo a una pareja que se inicia en la comunidad, es decir, a un matrimonio joven. Entonces, antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos se unían y se reunían para poderles construir una casa, para que ese nuevo matrimonio ya cuente con una habitación para poder vivir con su familia, y por otro lado le aportaban con ciertos animales o alimentos para que esta familia pueda empezar su nueva vida. Entonces, claro que facilita, digamos, de alguna manera salir adelante a esta nueva pareja. Entonces, en el tiempo, con la emigración de nuestras familias a los centros urbanos, se mantiene esta práctica, pero ya obviamente no es, digamos,
animales, no es la construcción de una casa, pero sí en recursos económicos. Entonces, la familia, al momento de contraer las nupcias, reúne a toda la familia, los familiares primero le entregan todos los consejos de manera, digamos, pacífica y a veces también con mucha fuerza, dándoles a conocer cuáles son las ventajas y desventajas del matrimonio y que el matrimonio debe perdurar por siempre, y eso ha traído, digamos, el escaso porcentaje de divorcios en la población aymara, y también, y así lo ha dado a conocer ciertos estudios que ha realizado la CONADI, y también, bueno, eso permite que, esa es la oportunidad donde las familias aportan económicamente para que esta pareja nueva pueda contar con un capital inicial para poder iniciar con un emprendimiento, cualquiera sea, y así en los años venideros esta pareja va, digamos, reintegrando estos recursos poco a poco en los años, y también a una nueva pareja que contrae nupcias, o bien en otras festividades que se requiere, por ejemplo, en un alferado, donde esta persona que le aportó esos recursos también le pueda aportar de manera voluntaria. Aquí no media contratos, ni mucho menos escrituración alguna. Es una práctica cultural que está, digamos, basada en la confianza de nuestra gente. Y eso de alguna manera permitió también podernos, de alguna manera, que estas parejas se tengan que incorporar al mundo de los negocios, aunque sea digamos, en un pequeño negocio. Entonces, este sistema social de mercado, que por cierto ha sido como el más óptimo para poder lograr de alguna manera ganancias y poder reintegrar estos recursos a las familias que en alguna oportunidad se los entregó. Su infancia transcurrió en parte en Colchane, que tiene un clima bastante adverso para alguien que no vive en la zona. Cuesta acostumbrarse al calor del día y al frío de la noche. ¿Cómo es la vivencia personal? ¿Cómo uno se va acostumbrando en el tiempo a estas variaciones tan radicales del clima? ¿Cómo es salir de Colchane, integrarse a la vida urbana, después venir a estudiar también una educación superior en la capital de Chile, Santiago? ¿Cómo fueron esos procesos de arraigo, desarraigo y de volver a encontrarse con sus raíces una vez que ya usted asume como alcalde de Colchane? Es un proceso duro, pero necesario. Creo que como yo, muchos jóvenes en esa oportunidad tuvimos que abandonar nuestra familia a muy corta edad, dejar nuestra vida tranquila e irnos a las ciudades, principalmente en el caso mío a Iquique, donde uno sufre discriminación, en primer lugar, por el poco manejo del idioma castellano, español. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados a escuchar y hablar ambas lenguas, que es el aymara, entonces, claro que uno llega a ser objeto de burla de muchos compañeros en la ciudad, y muchos compañeros desertaron por no soportar, digamos, esa discriminación. Sin embargo, requiere mucho el apoyo de la familia, sobre todo en términos de fortalecimiento de la identidad, el sentirse aymara, y bueno, el hecho de llegar a la ciudad y no encontrar, digamos, compañeros de la misma etnia, toda vez que la sociedad chilena es mayoritaria, obviamente, y con mucho desconocimiento de nuestra cultura y prejuicios, por ejemplo, prejuicios impresionantes, como, no sé, fuimos siempre objetos de burlas, de palabras muy dañinas para nosotros. Nos trataban siempre de indios, de bolivianos, ¿no? de muchos otros términos que claro que a uno afecta cuando niño, toda vez que nosotros siempre nos hemos sentido desde siempre aymaras, pero chilenos, y hacemos patria en esta zona, somos muy respetuosos en ese sentido, pero hacemos valer lo que es nuestro. Entonces, claro, cuando me traslado a la ciudad de Santiago, me encuentro con otra realidad totalmente distinta. Claro que ya tenía una formación mayor respecto a cómo enfrentar esa situación, pero bueno, no viví esa realidad de discriminación mayor en la ciudad de Santiago. Afortunadamente pude incorporarme bien,
Conocí personas y familias muy, muy buenas, ya de diferentes estratos sociales. También conocí cultura diferente, conocí hermanos mapuches, tuve la oportunidad también de estar en el sur de Chile. Entonces, bueno, considerando, digamos, esa experiencia de vida, pude enfrentar de mejor manera, digamos, la educación superior, y así como yo, hoy día, afortunadamente, muchos jóvenes, muchos pobladores nuestros están estudiando, y ya contamos con muchos profesionales en nuestra comuna, y espero también que el día de mañana lleguen más vuelvan a su tierra a prestar de alguna manera un servicio que, más allá del sacrificio que significa volver y abandonar, digamos, la vida urbana, creo que es una forma de contribuir y retribuir todo lo que nuestra comunidad, nuestros ancestros han hecho por nosotros. Usted le ha tocado un periodo que no ha sido fácil, porque le ha tocado la situación de la pandemia y encontrarse de un día para otro en una comunidad pequeña con 700 ciudadanos bolivianos o más incluso, que no podían volver a su país fruto del cierre de las fronteras. Y eso fue una situación que en algún momento fue álgida, porque usted relataba, bueno, no tenemos todas las condiciones que puede tener a lo mejor el poblado vecino en Bolivia, que siga Bolívar, y se produjo una situación que pudo manejar muy bien. A mí me tocó ver sus intervenciones frente a muchas personas y lo aplaudían después de que usted intervenía y les decía, miren, vamos a salir adelante de esta situación grave, difícil. ¿Cómo fue ese proceso de estado de excepción, pandemia, cierre de fronteras? ¿Cómo cómo lo afrontó usted en la zona? Sí, Ahí. ahora sí. Sí. Le repito la pregunta, alcalde, tuve un problema de señal. Decía Sí. que a usted le ha tocado un periodo complejo, un periodo difícil de alcalde, pero ha sabido llevarlo muy bien adelante. En el último tiempo, después quiero preguntarle por algunos temas de infraestructura local, pero en el último tiempo le ha tocado lidiar con el tema de la pandemia, con el tema de la migración masiva, pero en el tema de la pandemia, para iniciar con ese tema, a usted le tocó el cierre de la frontera y tener que acoger a más de 500, 700 ciudadanos bolivianos que no podían volver a su ciudad. Eso generó cierto grado de tensión en algún momento, pero a mí me tocó ver algunas intervenciones suyas a través de los medios de comunicación, cómo se dirigía a los que usted denomina mis hermanos bolivianos, y curiosamente una situación tensa donde alguien podría decir esto va a terminar mal, usted fue aplaudido por esa gran cantidad de personas, que era casi la mitad de los habitantes de su comuna, de los habitantes estables de su comuna. Bueno, fue un proceso complejo, un proceso que no, bueno, lo habíamos vivido con 400 ciudadanos cubanos hace años ya, la cual pude también trabajar de manera súper coordinada con el gobierno, con mi vecino alcalde de la localidad de Pisiga, Bolívar. Y bueno, en esta ocasión, claro, nos vimos enfrentados en un hecho mucho más complejo, puesto que llegaron 850 ciudadanos bolivianos que pretendían llegar a su país y lamentablemente el gobierno boliviano, por temas más políticos, creo yo, no les permitió el ingreso a su país. Entonces nosotros tuvimos que, digamos, apoyar esta situación, siempre con el respeto debido al gobierno regional. En este caso, nosotros enviamos la información al gobierno regional para buscar algún apoyo y poder derivar a las personas a la ciudad de Iquique. Situación que no fue escuchada, tampoco recibimos apoyo alguno. Entonces me vi en la obligación de buscar apoyo en organismos internacionales, quienes llegaron, digamos, personal de la ONU, con apoyo, digamos, de carpas, de frazadas y algunos víveres para estas personas, porque no contamos con los recursos para poder apoyar a inmigrantes con alimentación ya varios días. Entonces, ni espacios físicos para poderlos albergar. Entonces, siempre nos preocupamos desde el principio desde de la población menor de edad, de los adultos mayores. Sin embargo, fue digamos, una experiencia muy dura. Jamás vi personas en mi vida llorar por un pedazo de pan, por agua,
una situación que me dejó marcado a mí. He tenido afortunadamente una experiencia de vida mucho digamos, más beneficiosa en ese sentido, pero me ha servido crecer como persona, valorar al ser humano. Entonces creo yo que hubo una cierta especie de discriminación de parte del gobierno, de muchas personalidades, tanto de Bolivia como chileno, en el sentido de que se trataban de personas de escasos recursos, personas con muy poca educación, personas que llegaron a Chile a trabajar de temporeros, aportaron con mano de obra extranjera en Chile, y que se vieron, digamos, en una situación compleja, sin fuente laboral, y obviamente pretendían, también por todo este efecto del coronavirus, volver a su país. Entonces, al llegar a la frontera, se encuentra con una realidad bastante triste, donde el gobierno el gobierno boliviano militariza la zona fronteriza, y por parte del gobierno chileno también un cierto, digamos, una actitud más pasiva en ese sentido. Entonces, claro, nosotros somos los que estamos aquí en la frontera, por tanto, dimos a conocer esta realidad a los medios de comunicación, primero en Bolivia. Días después ya no tuve la misma cobertura en los canales oficiales bolivianos, entonces empecé a trabajar con los canales comunitarios, ¿ya? Las radios comunitarias de Bolivia, y ahí también hicimos, gracias a muchos periodistas, puente con radios internacionales de otros continentes, inclusive, para dar a conocer esta violación a los derechos humanos. Yo siempre los traté como tragedia humanitaria, esta situación, siempre con el respeto debido, digamos, sin tampoco caer en un tema ideológico, pero afortunadamente, después digamos, de esto salir a la luz pública, el gobierno regional busca una solución y se derivan estos ciudadanos bolivianos a la ciudad de Iquique para que cumplan su cuarentena y se inicie digamos, un diálogo entre cancillerías chilena y boliviana para poder permitir el ingreso de estos ciudadanos a Bolivia. Lo más curioso es que en esa oportunidad ciudadanos bolivianos pudieron ingresar sin ningún problema a sus ciudades desde Miami, vía aérea, y también desde Santiago de Chile. Entonces, cuando se trata de personas de alto, digamos, de recursos, personas importantes, por cierto que se le da otro trato, y el trato que se le dio a estos 850 ciudadanos bolivianos de alta vulnerabilidad social, bueno, se le dio un trato diferente. Eso demuestra también, digamos, una discriminación tanto de ambos gobiernos, y así lo di a conocer a los medios de comunicación. Bueno, y eso también me ha traído serias consecuencias, digamos, con el gobierno regional aquí en Tarapacá. Ya he sentido un abandono muy fuerte. No recibo de años visitas de Seremis, por ejemplo. Las autoridades están muy ausentes de esta comuna. Y que, por cierto, yo voy a trabajar hasta el último día de mi mandato, siempre con responsabilidad y siempre debiéndome a la confianza que me entregó mi pueblo, y por cierto a los intereses de mi pueblo más allá del interés nacional. Y siempre lo he dicho, me siento primero aymara, luego chileno, pero tampoco eso significa que por ser mayoría, por ser minoría o ser un pueblo pequeño seamos tratados como nos han hecho, digamos, una gran parte de los chilenos, digamos, a través de los medios de comunicación. Bueno, usted señala ahí una situación compleja de cierto abandono de distintas autoridades, sea del Estado central, sea de legisladores, y falta ese reconocimiento a la labor que usted mismo realiza desde el punto de vista geopolítico. Porque, por ejemplo, usted instaló un pabellón nacional, te dice yo me siento aymara, luego chileno, pero está inmerso dentro de una nación y ha sido muy respetuoso con todo lo que es la legislación nacional y también muy patriota, porque no todos van y hacen un acto de soberanía en el salar de Coipasi, si no me equivoco. Usted instala el pabellón nacional y dice aquí va a flamear la bandera chilena de manera permanente, también para darle certeza a los turistas de que están en territorio chileno y que no se produzca una diferencia limítrofe. Y dentro de ese abandono, también que usted nos pueda relatar, porque cuando yo tuve la posibilidad de visitar Colchane,
había una situación bien impresionante de que no contaban con luz eléctrica de manera permanente. A diferencia de lo que se ve en Pisiga, Bolivia, donde sí hay mayor inversión en infraestructura, y que lamentablemente también se da en el extremo sur de Chile, donde tenemos ciudades argentinas que tienen en el tema fronterizo mucho más desarrollo que la ciudad chilena. Y eso refleja que no hay una preocupación real del tema de las fronteras internas, ni tampoco de la delimitación con las fronteras con nuestros países vecinos. Eh, y cuando estuve en Colchane, también se daba esa situación de que ni siquiera todos los legisladores de la zona, en ese momento, ahora quizás ha cambiado, eh, habían visitado Colchane. No digo permanecido, pero sí haber conocido en terreno lo que es la realidad, conocer los problemas fronterizos, saber que hay una cultura de tránsito permanente de agricultores, de ganaderos, ¿no es cierto?, entre la frontera, pero que ha sido también, y después le voy a preguntar sobre eso, un tema respecto de la migración, no de ciudadanos bolivianos a Chile, sino que ciudadanos de otras naciones muy alejadas hacia el territorio nacional. ¿Cómo se ha manejado el tema de la infraestructura eléctrica, de servicios básicos? Eh, ¿Cómo usted ve que es la preocupación del gobierno regional, del gobierno nacional, a una comunidad que es tan importante desde el punto de vista geopolítico como es Colchane? Bueno, nosotros estamos ya a puertas de finalizar un proyecto de electrificación para nuestra comuna. Sin embargo, somos la única en Tarapacá que no cuenta con este servicio básico. Al contrario, como decía usted, la localidad de Pisiga, Bolívar, que ya desde más de 10 años cuentan con este servicio básico y por tanto cuentan con farmacias, supermercados y otros servicios que nosotros que seamos más dependientes en esos términos. Un proyecto para, digamos, electrificar nuestra comuna. Sin embargo, ello quedó, digamos, no se ejecutó por, bueno, problemas de fuga de recursos que hasta el día de hoy no sabemos, no conocemos de ningún responsable. Entonces, bueno, esa es una situación ya que se le atribuye una responsabilidad a los malos políticos con la que contábamos en esa época. Sin embargo, espero yo que en esta oportunidad, más allá de las dificultades que se ha tenido, este proyecto finalmente se concrete en el mes de enero. Ahora, ¿me escucha? Sí. Ahí, perfecto. Entonces, claro, no contamos con muchos otros servicios, por ejemplo, alcantarillado. Sin embargo, claro, como son inversiones mayores, siempre el sistema, digamos, de inversión pública, ahí no nos trae mayor trabas, por ejemplo, la rentabilidad social. Nosotros no tenemos posibilidad de lograr recursos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque las RS o rentabilidad social no nos permite. Entonces, eso obviamente hace que nuestra comuna se desfase respecto de las grandes ciudades como Pozomonte, Iquique y Alto Hospicio. Sin embargo, creemos, y eso es una situación que a nosotros nos orgullece, que a pesar de todas estas dificultades, estas desventajas, creo que las familias, nuestras comunidades han sabido salir adelante, ya con muy poco apoyo tal vez del Estado, pero hemos solucionado de alguna manera los problemas y eso nos ha permitido, aún en estas condiciones, y eso creo que no les cuadra mucho, en estas condiciones podamos decir que esta Constitución nos trae al menos más estabilidad, que si bien es cierto no es la perfecta, esperaríamos una Constitución mucho mejor, con reconocimiento constitucional, pero no es, digamos, no es seguro arriesgar digamos, una Constitución que ha costado mucho trabajo, ha costado mantener, digamos, esta estabilidad económica, esta estabilidad política, que si bien es cierto, no es la adecuada, no es lo que esperábamos. Creo que ninguna de las constituciones del mundo es la óptima. Sin embargo, nuestra comunidad piensa así y eso se debe respetar. Y en todo el proceso migratorio de países que no son fronterizos, a ustedes también les ha tocado una situación compleja. Usted mencionaba que hace un par de años tuvo toda una problemática con inmigrantes cubanos
Y hoy día se da una situación bastante crítica con familias venezolanas que han visto el altiplano como una manera de acceder a nuestra patria, porque valorizan, a pesar de las dificultades, ciertas condiciones económicas que podrían ser muy superiores a las que a ellos les ha tocado vivir en Venezuela. Eso a nivel de nación sí es un problema, es un problema de políticas públicas importante, pero ¿cómo ha sido la situación para ustedes en la zona fronteriza de ver que cada noche, desde Pisiga a Bolívar, cruzan por el altiplano 300, 400 personas que luego continúan su caminar hacia la localidad de Guara, de Iquique y de ahí hacia otros puntos a nivel nacional? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es encontrarse de un día para otro con 300 personas que nadie conoce transitando por las distintas comunidades de Colchane? Primero, este fenómeno migratorio ha puesto, digamos, en riesgo, primero, la salud de nuestros habitantes, y segundo, la seguridad de nuestras familias, puesto que estamos no acostumbrados a, digamos, a recibir muchas veces personas que ingresan sin autorización a propiedades privadas. Eso ha traído serios problemas y una dificultad en nuestra administración. Hemos puesto en conocimiento a las autoridades pertinentes y no hemos tenido, digamos, apoyo en ese sentido, pero también ha habido una actitud de nuestros pobladores mucho más humana en ese sentido, que hay pobladores que le han entregado, le entregan alimentación o cobijo en algunas localidades para estas personas, porque son familias enteras, hay menores de edad, muchas veces personas con capacidad disminuida. Entonces, en esta oportunidad está pasando lo mismo. Creo que aquí falta un trabajo mucho más responsable. Creo que este fenómeno no solo lo estamos viviendo nosotros, sino también nuestros vecinos peruanos, colombianos, que también están sufriendo esta inmigración masiva de pobladores o de venezolanos en este caso. Ahora, este fenómeno va a seguir en estos meses, creo yo. En la medida de que no haya un trabajo del gobierno central con las cancillerías de esos países, creo que difícilmente se podría controlar esta situación. Ahora, diariamente vemos que al menos 150 ciudadanos venezolanos ingresan por nuestra frontera y se dirigen caminando hacia la ciudad de Huara y luego a Iquique. Hoy en la prensa local, bueno, se da a conocer que 350 ciudadanos venezolanos serán trasladados o están siendo trasladados a la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, para nosotros es importante también el control migratorio, el controlar, y creo que es legítimo, de quiénes son las personas que ingresan. ¿Ya? Esto permite que tal vez no solamente sean venezolanos, puedan incluso venir personas sin identificación, y de hecho así está sucediendo. Hay personas que ni siquiera aportan un documento para poderlos identificar si son efectivamente venezolanos. Entonces, la falta también, aquí claramente hay una falta de la voluntad del gobierno de poder establecer una medida más allá digamos, de que se traten de este fenómeno. Creo que tenemos igual digamos, como chilenos el legítimo derecho de controlar esta situación, siempre respetando perdón, los derechos humanos de estas personas, ya entregándoles también lo básico. Si bien se permite el ingreso, y así lo ha demostrado el gobierno chileno, es decir, una actitud pasiva, es decir, ingresen a nuestro territorio y nosotros los vamos a acoger. Si esa es la postura y está bien, y es respetable, pero también se cumpla con todos los protocolos de salud necesarios, porque no es correcto, no es justo que todos estemos confinados, estemos sin trabajar. Muchas familias hoy día dejaron digamos, sus negocios para evitar el contagio del coronavirus, con el objeto de proteger a la familia, sobre todo a los adultos mayores que viven en nuestra comuna, y que se permita el ingreso sin mayor control de ciudadanos extranjeros. Eso, por cierto, que nos trae mucha dificultad, y esperamos que el gobierno de Chile, de verdad, como en otras oportunidades lo ha hecho, como usted bien lo decía, en un momento dado se cerró la frontera y hubo mayor control. Hay formas de trabajar, y creo que el hecho de
de mentirle al país tampoco es una buena forma de hacer digamos, política. Hemos visto la visita del subsecretario del Interior con el intendente y muchas personalidades de la región que llegaron justamente a controlar esta situación migratoria con Chile, con un canal de televisión. Se montó una carpa con tecnología de punta que duró unas horas, luego se fueron y la carpa desapareció. Entonces, esa situación comunicacional, que bien, si bien es cierto, importa al gobierno de Chile, a nosotros no nos importa, no nos interesa. Lo que nosotros queremos son soluciones a esta situación que nos altera la vida ancestral, la vida propia nuestra. Entonces, si bien hoy día se permite el ingreso de ciudadanos venezolanos, el día de mañana podría permitirse también el ingreso de cualquier ciudadano que quiera ingresar libremente por esta zona. Ahora, no es correcto, no es justo esperar que el gobierno realice un trabajo bueno en la frontera peruana chilena, es decir, Tacna Arica, para controlar la inmigración, y lo realiza a través de la Cancillería y con ambos gobiernos, y no se puede realizar en Colchane con el gobierno boliviano, ¿ya? Sin embargo, también tengo la esperanza de que con el nuevo gobierno boliviano pueda restablecerse mejor las relaciones con el gobierno chileno, más allá de las ideologías políticas, y poder encontrar una solución definitiva a este problema. Bueno, yo espero que con este llamado que usted hace, algunas autoridades reaccionen. Usted lo hace de una manera muy prudente y yo le agradezco su estilo de plantear los temas, que es con altura de miras. Y usted siempre señala, esto se puede enfrentar de una manera distinta. Le pedimos a las autoridades que lo hagan y nosotros también lo hemos solicitado, quizás de una manera más vehemente por la posición política que yo tengo, pero creo que las autoridades deberían sentarse con los alcaldes de comunas fronterizas y analizar esto como una política pública que nos afecta a todos. Ustedes tienen una situación muy crítica, por lo que usted señalaba, pero esto también afecta a la nación entera. Y es ahí donde las autoridades nacionales deben tomar una actitud, y yo le agradezco el cómo usted plantea la situación desde la prudencia, desde la razón, y no desde la pasión, que podría generar más conflictividad, y que gracias a esa prudencia usted ha mantenido también una situación estable dentro de lo que es su comuna. Pero usted también se ha dedicado a promocionar la comuna de Colchane en sus distintas actividades, así como instaló, ¿no es cierto?, el pabellón patrio. Hemos tenido algunos problemas de conectividad, por lo tanto no pudimos cerrar como hubiésemos querido la entrevista al alcalde Javier García Choque de la comuna de Colchane, cuando íbamos a hablar con él sobre todo lo que ha desarrollado desde el punto de vista de dar a conocer la comuna de Colchane, las bellezas naturales con que se cuenta, todo lo que organizó para instalar el pabellón nacional en el Salar de Coipasa, cómo ha podido atraer a muchos turistas extranjeros que van principalmente a conocer el Salar de Uyuni, pero que después se trasladan a ver todo lo que son esas bellezas naturales que existen en la localidad de Colchane, en el altiplano. También cómo muchos jóvenes han vuelto a Colchane a realizar emprendimientos turísticos. Esto se ha visto dificultado por temas de pandemia, como él decía, el tema migratorio también es un problema sanitario que ha impedido que estas actividades turísticas puedan volver a su curso normal. Yo tuve, como lo señalé durante la entrevista, la oportunidad de estar en Colchane, de visitar distintos sectores, de entrevistarme incluso personalmente con el alcalde, que como también señalaba, recibe a todas las autoridades. Sí echa de menos la presencia de otras autoridades, tanto del gobierno regional como autoridades legislativas, que vayan a conocer in situ la realidad de una de las pocas comunas del altiplano que no cuenta hoy día con un servicio de electrificación que les permite tener electricidad las 24 horas del día, no cuenta con temas de alcantarillado como sí lo tiene el pueblo vecino de Pisiga, Bolívar. A todos los chilenos que no conozcan en profundidad nuestra patria, yo los invitaría a pensar en recorrerla. A veces es lejano, tiene ciertas dificultades, pero vale la pena conocer Chile
antes que conocer algunos destinos internacionales. Es un país bellísimo, precioso, con personas que hacen patria en todos los rincones de nuestro país. Agradecerle una vez más al alcalde Javier García Choque que nos haya acompañado en esta entrevista y no faltará oportunidad en que podamos consultarle por todos sus proyectos futuros, por todos los anhelos que tiene él como alcalde de esta localidad fronteriza. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad.